¿Qué harías si, en medio de la noche, al volante de un tráiler en plena carretera, una voz te advirtiera que no debes detenerte por nada? ¿Y si esa voz fuera de alguien que murió hace años? Historias que no deberías escuchar. Pero no podrás dejar de hacerlo. Esto es La Voz del Pánico. Luis tiene 44 años. Desde los 20, el asfalto ha sido su segundo hogar, recorriendo cada rincón de México al volante de su tráiler. Ha visto de todo: amaneceres espectaculares en la sierra, tormentas que ciegan el camino y la soledad abrumadora de las rutas nocturnas. Su vida es una colección de anécdotas, algunas divertidas, otras peligrosas, pero todas parte de la vida del trailero. Ha enfrentado accidentes, asaltos en caminos desolados y el constante peligro de animales cruzando la carretera en la oscuridad. Su experiencia le ha enseñado a confiar en sus instintos y a no temer a casi nada. Sin embargo, hay una historia, un suceso que lo marcó profundamente, una que ha guardado bajo llave en lo más recóndito de su memoria. Fue hace 6 años. Una madrugada gélida y neblinosa en la sierra de Durango. Luis había tomado un viaje de última hora, un favor a un compañero que tuvo una avería inesperada. La carga era urgente, y no había tiempo para buscar otro conductor. Luis, con su vasta experiencia, decidió tomar el volante solo. Sabía que el tramo entre San Juan y Nazas era particularmente traicionero a esas horas. La niebla se cerraba como un sudario, y la visibilidad era casi nula. Pero la necesidad apremiaba, y Luis no tenía otra opción. Con la determinación de un lobo solitario, se adentró en la oscuridad, confiando en su habilidad y en la potencia de su máquina. Al salir de la última estación de carga, Luis encendió el radio por pura costumbre. Sintonizó una frecuencia antigua, casi olvidada, que solo los traileros más veteranos de la zona utilizaban. Era una especie de código secreto, un canal de comunicación exclusivo para aquellos que conocían los secretos de esas carreteras. Entre ellos, su gran amigo Chano. Chano y Luis habían sido inseparables durante años, compartiendo kilómetros, risas y confidencias. Pero la tragedia los separó. Chano murió en esa misma carretera, 3 años antes, en un accidente brutal. Perdió el control en una curva cerrada, envuelta en una niebla tan densa como la de esa noche. Cuentan que alcanzó a pedir ayuda por radio, su voz desesperada resonando en la frecuencia, pero ya era demasiado tarde. Luis nunca cambió esa frecuencia cuando pasaba por esos lares. No por nostalgia, sino porque ya casi nadie la usaba, y el silencio le resultaba extrañamente reconfortante. Esa madrugada, mientras Luis conducía, el silencio en la cabina era absoluto, solo roto por el ronroneo constante del motor y el monótono golpeteo de las llantas sobre el asfalto. La luz tenue de los faros apenas perforaba la densa cortina de niebla, creando un túnel irreal en la oscuridad. La carretera parecía infinita, y el tiempo, detenido. De repente, el radio se activó. Un crujido estático, seguido de una voz. Entrecortada, distorsionada, pero inconfundible. Una voz que Luis conocía demasiado bien. Luis, no te detengas. El impacto fue tal que Luis frenó en seco, el tráiler chirriando sobre el asfalto mojado. Su corazón dio un vuelco. Miró el radio, incrédulo. La señal era débil, casi inexistente. Giró la perilla, buscando una explicación, pero solo encontró interferencia. Y de nuevo, más fuerte, más clara, la voz resonó en la cabina: no pares. Por nada. No mires a los lados. Era la voz de Chano. No una parecida, no una imitación. Era su voz. Su tono, su forma de hablar, incluso ese dejo burlón que siempre tenía, a pesar de la urgencia. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó que alguien le estaba jugando una broma macabra, metiéndose en la frecuencia. Pero esa frecuencia era un secreto, conocida por muy pocos. Y nadie más sabía lo que Chano le decía a Luis cuando estaban solos, esas frases íntimas que solo ellos compartían. Frases como:
Acelera, viejo, no dejes que te alcancen. Exactamente lo que Chano había dicho, justo antes de morir. Luis tragó saliva, el miedo comenzando a apoderarse de él. Con manos temblorosas, volvió a pisar el acelerador. Intentó cambiar la emisora, pero el radio solo emitía un ruido blanco, un zumbido constante que parecía burlarse de su desesperación. Y entonces, Luis escuchó algo más. Un sonido sutil, casi imperceptible, que se mezclaba con el rugido del motor. Desde el arcén del camino, a través de la niebla, vio una silueta de pie. Una figura inmóvil, vestida con ropa oscura, apenas discernible en la penumbra. No se movía, no hacía señas, solo estaba ahí, observando el tráiler pasar. A los pocos metros, otra figura. Luego una más. No era normal. Nadie camina a esas horas, en medio de la niebla, en un tramo tan desolado y sin señal. El instinto de Luis, el de un trailero acostumbrado a ayudar, le decía que se detuviera. Quizás alguien necesitaba ayuda, quizás estaban perdidos. Pero en cuanto su pie rozó el freno, el radio crujió con una fuerza ensordecedora, como si un rayo hubiera caído sobre la antena. Te dije que no pares. Esta vez, la voz de Chano sonó furiosa, desesperada, urgente. Como si viniera de alguien que lo veía desde afuera, alguien que conocía el peligro que acechaba en la niebla. Luis pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo en protesta. La carretera parecía alargarse, volviéndose interminable. Cada 100 metros, más figuras aparecían al costado del camino. Algunas más altas, otras, sin rostro, meras siluetas oscuras que se fundían con la niebla. Un par de ellas parecían mover la cabeza lentamente, como si lo observaran al pasar, sus ojos invisibles clavados en él. Luis sudaba frío, sus nudillos blancos de apretar el volante con una fuerza inhumana. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que el peligro era real, palpable. La voz volvió. Esta vez, más serena, casi un susurro. Ya casi llegas. No mires los espejos. Luis no quería hacerlo. Su mente le gritaba que mantuviera la vista al frente, que no cediera a la curiosidad. Pero la advertencia, en lugar de disuadirlo, encendió una chispa de terror y curiosidad incontrolable. No pudo evitarlo. Giró un poco el retrovisor. Y ahí, sentado en el asiento del copiloto, por un segundo fugaz, vio a alguien. No una sombra, no una ilusión óptica. Era Chano. Lo vio claramente. Con su gorra de siempre, su chaqueta vieja, y una expresión que jamás le había visto en vida, miedo. Un terror puro y paralizante que le heló la sangre. Giró la cabeza bruscamente. El asiento estaba vacío. El radio crujió de nuevo, la voz de Chano, ahora un lamento, si te detienes, te vas a quedar. Como yo. Luis gritó. Un grito gutural, de puro terror. Pisó el acelerador a fondo, el tráiler tembló bajo la potencia desatada. La niebla se cerró, espesa, como un muro impenetrable, envolviéndolo todo. El motor rugía, un sonido desesperado que se mezclaba con los latidos frenéticos de su corazón. Sentía que algo lo perseguía, que si bajaba la velocidad, algo se subiría por la caja, entraría por la puerta, y no saldría jamás de esa carretera maldita. Después de lo que pareció una eternidad de terror y velocidad, Luis divisó las luces de un retén. Era el punto de descanso, un pequeño paradero con una caseta de vigilancia. Frenó de golpe, el tráiler derrapando ligeramente. Bajó de la cabina, temblando incontrolablemente, el aire frío de la madrugada golpeando su rostro sudoroso. Un guardia salió, sorprendido por la brusquedad de su llegada. ¿Está bien, señor? Luis apenas pudo responder, su voz un hilo, necesito un café, y cambiar de ruta. Esa noche, Luis no durmió. El café no pudo borrar las imágenes de su mente, ni el eco de la voz de Chano. Nunca más volvió a usar esa frecuencia.
nunca más volvió a manejar de noche en ese tramo. Y lo más extraño, nunca más escuchó la voz de Chano. Ni en esa carretera, ni en ningún otro lugar. Pero aún hoy, cada vez que ve la niebla cerrarse en las montañas, cada vez que el aire se vuelve denso y el silencio se hace profundo, recuerda la advertencia. No pares. Por nada. Porque algo, lo que sea que estuvo allí, sigue en esa ruta. Esperando a quien se atreva a detenerse. Esperando al próximo que no llegue al final del último tramo. Si tú también tienes una experiencia que jamás has podido explicar, escríbenos. Tal vez tu historia sea la próxima. Historias que no deberías escuchar, pero no podrás dejar de hacerlo. Esto fue La Voz del Pánico.